opositoria a la esclavitud, esto con tal de desarrollar una identidad propia. Surge en el siglo XVI al ser llevados a Brasil una masiva cantidad de esclavos negros africanos que fueron transportados en los llamados navíos negreros. En estos navíos iba una gran cantidad de negros, eran millones, y cuando llegaron al continente americano eran muchísimo menos, eran 60 los que transportaron, llegaron como 20 millones. Murieron muchos en el transcurso y obviamente los traían como esclavos para cultivar la caña de azúcar. Este significado de capoeira hace referencia al mata, que proviene de la palabra capoeira, de la letra guaraní, que es ca, mato, fuera y ya fue. Este término está relacionado con el lugar de la mata que se despejaba para el cultivo agrícola. Tras la colecta nacía un matorral donde los esclavos se escondían para practicar este juego de destreza corporal. Este arte de capoeira lo hacían escondidas porque no les tenían permitido, por ser esclavos no les tenían permitido hacer ningún tipo de ritual, mucho menos ningún tipo de lucha para evitar rebeliones. Entonces ellos lo que hicieron fue crear este arte fijándose en los movimientos de los animales y fijándose en cómo actuaban los blancos, que para ellos eran como personas déspotas, mala onda. Entonces empezaron a mezclar este tipo de movimientos al observar su alrededor y crearon lo que es la capoeira, y esta práctica la hacían a escondidas. Esto obviamente está basado en movimientos, obviamente abarca la autodefensa, la danza, la acrobacia y por supuesto la música. En las ensalas eran los lugares en donde vivían los esclavos negros, y ahí se produjeron las primeras manifestaciones, y esto obviamente ante la necesidad de libertad de expresarse y de practicar algo que los despejara de su esclavitud, que los hiciera distraerse. Obviamente esto lo ocultaron mediante bailes. Ellos decían que era como un rito, eran como bailes, pero en realidad la intención de ellos era practicar algo que les permitiera rebelarse. Esto obviamente provocó muchísimas revueltas que, claro, pudieron, que a la larga lograran escapar. Estos se organizaban en quilombos. No sé, los que han estado en Sudamérica, sobre todo en Argentina, cuando dicen, no, esto es un quilombo, esto es como un problema. De aquí quilombo es problema. Entonces de aquí viene la palabra, que ellos se organizaban en quilombos, que eran comunidades de esclavos fugitivos que estaban situadas en lugares de difícil acceso, donde podían seguir practicando capoeira y por supuesto esconderse de sus dueños, de sus amos, de sus señores, para liberarse y abolir esta esclavitud. Voy a con mi compañera. Los quilombos fueron hechos para salir todos los esclavos de las ensalas. Los africanos empezaron a formar comunidades que se llamaban quilombos. Entonces, el quilombo más famoso que existió fue el quilombo Tupamares, el cual su primer reinado se estableció por Zumba. El rey Agazuma, después de que murió, pasó el reinado a Zumbi, que aquí tenemos una foto, una representación de Zumbi. Quilombo es el lugar donde todos los esclavos se juntaban para formar una ciudad después de salir de las ensalas de donde los tenían, ¿verdad? Sí, un polígono. Por favor, allá atrás, si pueden guardar un poquito de silencio, por favor. Zumbi fue prácticamente el que reinó toda la parte de Quilombo do Palmares. Fue el quilombo más grande de Brasil que se conoce hasta ahora. Y curiosamente hay como muchas leyendas de Zumbi. Le decía que tenía corpo fechado. Corpo fechado es un ritual de candomblé, que es para proteger el cuerpo. Entonces él decía que a Zumbi nadie pegaba, o sea, nadie podía tirar, nadie podía dañarlo, y a Zumbi tuvieron que después matarlo con una faca de madera, que es como un cuchillo especial. De hecho, tuvo que matar un niño, según esto la leyenda, porque los hombres no podían matarlo a través del ritual.
Él murió un 20 de noviembre, su cabeza fue expuesta ahí en la explanada, y a raíz de esto en Brasil se celebra el Día de la Conciencia Negra, el 20 de noviembre. Entonces es un ritual para muchos de los brasileños que tienen raíces afro muy importante, lo que significa toda esta historia de Brasil, de cómo llegaron todos estos negros por los bailes, los navios. Bien, hay algo muy interesante en la capoeira después que se va desenvolviendo. Se fueron generando después maltas o grupos de capoeira que eran ya básicamente gente pobre o bandidos. Estos bandidos eran de repente ya contratados por políticos, por grupos de poder, y generalmente era para asesinar a otras personas, o por así decirlo eran los sicarios, ¿no? Y a pesar también antes capoeira se jugaba con algunas navajas, también se podía jugar. Entonces en 1890 ocurre algo muy extraño dentro de las disciplinas de artes marciales, que es que la capoeira entra en el Código Penal y fue prohibida. Entonces decía en el Código Penal el 11 de octubre de 1890 que hacer en las calles o en las plazas públicas ejercicios de agilidad y de destreza corporal, conocido por la denominación de capoeira gem, es también una denominación de capoeira, andar con armas y con instrumentos capaces de producir lesiones corporales o provocando algún tumulto o algún desorden, amenazando a personas ciertas o inciertas y dando temor o algún mal a la sociedad. La pena era de prisión de 2 a 6 meses, si mal no recuerdo, en el fuerte de Fernando de Noronha. Eran exiliados, algunos hay registros de que incluso eran desaparecidos para ya no tenerlos ahí en las cárceles. Y a raíz también de esto ocurre algo muy especial en la capoeira, que son los sobrenombres de la capoeira. Ya mucha gente empezó a entrenar, a practicar capoeira, algunos eran personas, digamos, dedicadas a la sociedad, doctores, trabajadores. Entonces, si a ti te atrapaba la policía, si decías tu nombre, era como fatal, porque era el doctor tal, era el ingeniero tal. Y a raíz de esto surgieron los nombres de capoeira: Bisouro, Monza, y bueno, surgen estos nombres, y es algo muy tradicional de la capoeira poner estos ciertos nombres. Y la capoeira empieza a tener una transformación muy importante con estos dos personajes, Mestre Bimba y Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, del lado derecho, es el representante máximo de la capoeira angola, que conocemos la capoeira angola como la madre de la capoeira matriz. ¿Sí? Mestre Bimba, aquí a su izquierda, Manuel Trujillo Machado, él empezó a notar que la capoeira angola estaba teniendo un defecto. Empezó a llegar mucho las artes marciales de Oriente, taekwondo, todo karate, empezó a llegar. Entonces la capoeira estaba siendo vista como algo tradicional y no como una defensa personal. Era como un capoeirista es aquel que danza y que respeta las tradiciones africanas. Entonces Mestre Bimba se le ocurre que puede modificar el sistema de la capoeira e incluye la capoeira junto con el batuque. El batuque era una lucha muy antigua de Brasil que hacía grandes rasgos era ver quién aguantaba más patadas. Así, básico, si lo quieren ver de esa forma. Incluyó el batuque, incluyó un poco de box, un poco de gimnasia y fue desarrollando secuencias. Actualmente el Mestre Bimba enseña la capoeira en base a 8 secuencias para tener una mejor enseñanza de la capoeira. Ocurren... Aquí hay algo muy interesante. En 1937 el gobierno apenas oficializa la primera academia de capoeira, que es de Mestre Bimba, ¿sí? Pero hay algo curioso, él no pone en su academia capoeira regional, que fue como se conoce, él pone luta regional baiana, para darle como otro sentido y que la gente no pensara que era capoeira y no se fueran con la finta de que la capoeira es de malandros, de gente de mal. Y ya en 1953, el presidente Getúlio Vargas, en ese entonces, considera la capoeira como un deporte genuinamente brasileño, ¿sí? Aclara que la capoeira ya es un deporte oficial de capoeira y actualmente es el segundo deporte más practicado en Brasil. Algo básico de jiu-jitsu brasileño. Bueno, se tiene precedente que
Jiu-Jitsu llega a Brasil aproximadamente en los 1800. Llega a cargo precisamente de una persona llamada el Conde Dak. Era un japonés que vino a hospedarse con una familia, de alta alcurnia en Brasil, los cuales se denominaban como la familia Gracie. Obviamente son ellos los precursores y son incluso, la cuna pues del Jiu-Jitsu y el origen del Jiu-Jitsu brasileño. Se tiene presente que el señor Helio Gracie, que es uno de los hermanos más pequeños de la familia que inicia con el empezó el Jiu-Jitsu en Brasil, logró tener campeonatos mundiales donde competía con personas que le sobrepasaban en fuerza, tamaño y masa, y obviamente quedó siempre invicto. Fue la única persona que incluso todavía a sus 98 años, acaba de fallecer el año pasado, a sus 98 años de edad, logró quedar totalmente invicto. Uno de sus hijos, que es Rickson Gracie, actualmente es el campeón de ahorita lo que se conoce como la explosión del MMA o artes marciales mixtas, que es uno de los precursores de lo que conocemos ahora como peleas en jaula o UFC, y obviamente se tiene que es una de las familias que fueron la cuna fundadora o creadora propiamente de la rama de lo que viene siendo el Jiu-Jitsu brasileño. Ya para finalizar, como un dato importante de la capoeira, en el 2008 fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible del pueblo brasileño, lo que nos da la única arte marcial en el mundo que está declarado dentro de la ONU como Patrimonio Cultural. Y esto porque explica la historia de Brasil y va muy ligado con las tradiciones. Espero que les haya gustado esta parte de la explicación. Ahorita nos vamos a molestar un poquito abriendo este espacio aquí libre, porque vamos a tener una demostración de